Bueno, le ponemos el título al mensaje de esta noche, que es Buena Esperanza. Son dos palabras que extracté de la Biblia, por supuesto, ahora las vamos a leer, ¿no? Pero vamos primero, ante esta lectura, encaminar el primer punto que vamos a tratar, luego vamos a orar, ¿no? Firmes en Cristo por la gracia concedida en el presente para esperar el futuro. Eso es lo que vamos, en una frase, a leer y analizar un poquito. Esa firmeza que nos exhorta a tener la Biblia por medio de la gracia presente para poder esperar el futuro con esa misma esperanza y gracia que se nos concederá seguramente. Para esto tomamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, que dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, miren esto, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Oramos. Señor, oramos brevemente juntos como iglesia en esta noche, primero para darte gracias como corresponde, para darte la gloria y rogar que sea santificado tu nombre, pero también al mismo tiempo pedirte nueva gracia en este día para oír tus palabras, para atender a tus mandamientos y sacar provecho para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros seres queridos y para todos cuantos estén a nuestro entorno, a quienes iluminamos con el testimonio de Cristo en nosotros. Señor, que seamos luz y sal en esta tierra como tu palabra nos lo manda, para que todos en aquel día glorifiquen al Padre por nuestras buenas obras. Pero no es posible hacer las obras de Dios sin Dios. Por lo tanto, Padre, confiamos en ti, en que tú te manifestarás en cada una de nuestras vidas para tu propia gloria. Ahora solo te pedimos, líbranos también del maligno, de sus obras ocultas, de sus palabras, de sus artimañas, para separarnos de la verdad, robarnos las bendiciones asociadas, y permítenos con toda libertad oír como los sabios, con un corazón dócil, moldeable por tu palabra, para ser encaminados por el camino de la justicia, para llegar a la meta en victoria, para tu gloria y para muchos más. Bendición en el nombre de Jesucristo, y decimos juntos, amén. Bueno, tomamos asiento, hermanos. Recuerdan que la iglesia de Tesalónica, siempre la estudiamos un poquito, era una iglesia linda, una iglesia buena, y Pablo, repetidas veces lo hemos dicho, él da gracias por esta iglesia y les dice: amados o hermanos amados por el Señor, hermanos amados por el Señor, debemos dar siempre gracias por vosotros. Pero gracias, ¿por qué? ¿Porque ellos eran campeones, eran superhombres? No, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviera el hombre, el universo, la creación. Pero ¿a través de qué? A través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No puede haber una persona escogida por Dios que no pase por el proceso santificador del Espíritu Santo y la fe en la verdad de la Biblia. Fuera de eso no hay elección veraz o verídica,
o verdadera, genuina, no hay. Es falsa la persona que asevera ser escogida por Dios y no atraviesa, como dice la Biblia, el proceso santificador del Espíritu y la fe en la verdad. Recuerden el concepto de verdad. ¿La verdad es absoluta o no es verdad? No hay relativa, verdad relativa. Bueno, es tu verdad, mi verdad, es mi parecer, es tu parecer. No. Primero, ¿qué es el parecer de Dios? Y si alguien te dice, no, yo no creo en la verdad absoluta, entonces ¿usted qué le va a responder? ¿Está usted absolutamente convencido de que no? Y te va a decir, no, no puedo decir absolutamente convencido. Ah, entonces estás dudando de que no hay verdad absoluta y se cae en el mismo pozo que cavó. Porque es así, la verdad no necesita ser defendida, se defiende sola. Y esa elección es mediante, escuche, verso 14, mediante nuestro evangelio. No es que hay un evangelio de ellos y otro de Jesús es Vida Córdoba y otro evangelio ruso y otro evangelio musulmán. No, no, no. Mediante nuestro evangelio, ¿pero para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, o sea, debido a esto, hermanos, estad firmes. ¿Pero firmes cómo? ¿Peleándose con todos? No, 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 porque ya lo hablamos el domingo, no se trata de pelear con todos, sino vestirnos de toda la armadura de Dios y usar argumentos para derribar fortalezas del enemigo que se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque nuestras armas no son carnales, no son la espada física, el arma blanca, el insulto, la violencia, ni inclusive, escuche, la argumentación científica. Es un arma carnal esa. Ni inclusive la capacidad humana de convencer a otros. No, 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 no. Nuestras armas son espirituales. Y nuestras armas espirituales las conocemos: la oración, la palabra de Dios, la verdad, la seguridad de la salvación, ¿sí? La justicia de Cristo en dos formas, ¿no? La imputación de la justicia y la práctica de la justicia. Esas armas son nuestras armas y con ellas luchamos en esta vida. Ahora, ¿firmes en qué? En la doctrina. ¿Cuál doctrina? La que ya se aprendió. ¿A través de quién? Y de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento ¿qué trajeron? La palabra inspirada, infalible de Dios, que luego se llevó en escritos y se compiló en lo que hoy vemos el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo, en una expresión de deseo, dice, y el mismo Jesucristo, no un ángel, sino el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Me gusta esto porque está en pasado. Nos dio consolación eterna. No dice que nos consolará. Ya nos dio la consolación y es eterna. Es como la palabra, no es antigua ni moderna, es eterna. La consolación, ¿cómo es? Eterna. Viene asociada con una buena esperanza. Pero esto por gracia, no por calidad humana. Recuerden siempre esto, hermanos. Si ustedes fueron, como empezamos a analizar desde el versículo número 13, que Pablo daba gracias porque han sido escogidos desde el principio para salvación, llegando ahora al verso 16, donde dice el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación en esa salvación por gracia,
también nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, no por calidad humana, no porque somos mejores que otros. Digámoslo así en términos un poco más callejeros. Éramos, en términos relativos respecto de Dios, la misma basura humana, porque éramos, dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que somos como, nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, no tenemos nada bonito, nada por lo cual podemos de alguna manera encandilar el corazón de Dios para encantarlo y diga, este sí lo voy a escoger. Recuerde que eso no es el Evangelio, eso no es elección. Con esa elección viene la buena esperanza. Y con esa buena esperanza, la cual vamos a hablar ahora, mediante el mantenernos firmes en la doctrina que hemos aprendido, recibiremos un corazón que va siendo confortado en medio de un mundo que se cae a pedazos cada día y te confirme con esa gracia en toda buena palabra y obra. Recuerden que sin Cristo ninguna de las obras de Dios es posible hacer. Necesitamos indefectiblemente la gracia sobrenatural de Dios para hacer las obras de Dios. Podemos ser muy buenos humanamente, muchas capacidades humanas. De hecho, muchos de ustedes tienen diferentes capacidades humanas, pero ninguna de esas capacidades humanas, aunque sean buenas, pueden hacer las obras de Dios. Porque la carne no puede hacer las obras de Dios, aunque tenga las virtudes que Dios le dio a la naturaleza humana. Recordemos que la naturaleza humana no es demoníaca, es corrupta, pero no demoníaca, ¿sí? Es una naturaleza corrupta que tiene todavía facetas buenas, pero hay otras que están corrompidas. Con todo está toda contaminada, ¿no? Por el pecado. Bueno, pero vamos a hacer una pausa para entender lo que viene después. Le va a resultar un poco simpático ahora. Porque creo que conoce la analogía, pero vamos a hablar del síndrome de la rana hervida. ¿Conoce a esa ranita? Bueno, esa ranita está en una cacerola con agua al fuego, ¿no? Miren lo que les voy a leer. Les voy a leer al respecto de este síndrome, su origen, su veracidad y su aplicación. Su origen, su veracidad y su aplicación. Eso, por supuesto, es un dibujito de una ranita, como diciendo, ¿qué pasa? Bueno, bien, escuchen esto. El denominado síndrome de la rana hervida es una analogía que se usa para describir el fenómeno ocurrido cuando ante un problema que es progresivamente tan lento que sus daños pueden percibirse como a largo plazo o no percibirse. La falta de conciencia genera que no haya reacciones a que éstas sean tan tardías como para evitar o revertir los daños que ya están hechos. Estamos definiendo el síndrome, ¿sí? La premisa es que si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará. Pero si la rana se pone en agua tibia, que luego se lleva a ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. Ese es el síndrome, ¿no? La historia de esta rana se usa a menudo como una metáfora de la incapacidad o falta de voluntad de las personas para reaccionar o ser conscientes de las amenazas siniestras que surgen gradualmente en lugar de hacerlo de repente. Reitero esta parte. La historia
se usa a menudo como una metáfora de la incapacidad o falta de voluntad de las personas para reaccionar o ser conscientes de las amenazas siniestras que surgen gradualmente en lugar de hacerlo de repente. ¿Está? Si bien algunos experimentos del siglo XIX sugirieron, que la premisa subyacente es verdadera, si el calentamiento es lo suficientemente gradual, según los biólogos contemporáneos, la premisa es falsa. Una rana que se calienta gradualmente saltará a la superficie. De hecho, la termorregulación, al cambiar de ubicación, es una estrategia de supervivencia fundamentalmente necesaria para las ranas y otros ectotermos. Bien, bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, el origen de la analogía, ¿dónde sale esto de la historia de la rana hervida? Bueno, simplemente la analogía se toma del libro La rana que no sabía que estaba hervida y otras lecciones de vida, del escritor y filósofo franco-suizo Olivier Clark. De ahí viene, punto, no vamos a ir muy lejos. Una de las controversias habidas sobre la metáfora de la rana hervida fue acerca de que si era cierto o no el ejemplo dado. Es decir, si era verdad que la rana se quedaba quieta mientras el agua se iba calentando poco a poco en la cacerola. Porque a una metáfora se le debe exigir que lo que cuente sea real. Para unos era una farsa, para otros no ofrecía ninguna duda. Se sabía de experimentos científicos contradictorios. Hoy se sabe que es un mito. O sea, no es verdad. ¿Sí? Es un mito. Ahora, con todo, se hace uso de esta analogía igual de este escritor y filósofo franco-suizo, ¿no? En un sentido general, la analogía tiene múltiples aplicaciones. Estén bien atentos, ¿no? Múltiples aplicaciones. A modo de ejemplo, muchas enfermedades, ahora usted lo va a ver, lo va a entender mejor esto. Muchas enfermedades y condiciones son consecuencia de malos hábitos, tales como la mala alimentación o la falta de actividad física, y sus resultados negativos tardan años en aparecer, pasando por pequeños malestares que van ejerciendo un efecto que pueden ser considerados de poca relevancia, hasta que de improviso surgen patologías más profundas que pueden resultar muy difíciles de tratar. Y ya cuando el agua está hirviendo, ya es tarde, ¿no? En los casos mencionados, algunos ejemplos serían la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, la obesidad, el alcoholismo o el tabaquismo. Unos ejemplos. En el campo de la psicología, la analogía se entiende, ocurre cuando un individuo es incapaz de reaccionar ante situaciones de estrés y o maltrato sutil, cuyo deterioro es progresivamente lento, haciendo que el individuo no pueda percatarse y al que se le añade la posterior creencia de no poder salir de dicha situación, provocando un desgaste emocional progresivo. Es como que se va cocinando la psiquis en el mismo caldo del maltrato, la condición en que vive. Esto ocurre principalmente cuando el individuo que padece este tipo de situaciones se encuentra en un estado mental de zona de confort, donde el individuo permanece pasivo ante los sucesos que experimenta y puede presentar apatía, careciendo también de incentivos. O sea que se queda cómodo, no la pasa bien, pero le queda cómodo quedarse pasándola medio mal, eso está diciendo. Y va pasando el tiempo, ¿no? Ejemplos de problemáticas en el campo de la psicología que se relacionen con esta analogía pueden encontrarse en las relaciones de dependencia emocional o en los casos de violencia doméstica. Bien, está, listo. Ahora, usted entendió dónde viene la historia o la analogía de la rana. Nace de un ensayo. Bien, luego
Había una controversia científica de que si era cierta o no, pero luego se le dan muchas aplicaciones prácticas porque ya es un hecho que es un mito, que la rana va a saltar para sobrevivir, pero sirve para entender muchas cosas que le pasan al ser humano. ¿Por qué? Porque le pasa lo que a la rana. No se va dando cuenta o no quiere, las dos cosas, darse cuenta de que se está calentando el agua. Entonces, fíjense lo que les voy a leer ahora. Les voy a hablar del hombre de pecado, el anticristo, y su espíritu que va preparando el mundo para su venida. El anticristo no va a venir con el agua hirviendo, digámoslo así. Por eso le vamos a dar a esta analogía de la rana hervida o el síndrome de la rana hervida, le vamos a dar aplicación en las condiciones en que aparecerá el anticristo, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿No? ¿Qué está diciendo? En una palabra, a ver, que sabemos que el Señor va a venir. Ahora, no se desesperen, no se alteren, de ninguna manera se empiecen a desesperar, ya sea por espíritu, porque alguien siente en el espíritu que viene el Señor, o en el sentido de que es carta nuestra, o como que el día del Señor ya está, como que es mañana. Bueno, este error lo repitió la iglesia durante siglos, hoy lo sigue haciendo. La Biblia dice no lo hagan, pero nosotros los cristianos somos como la rana, ¿no? Bueno, ahora va a ver que somos más como la rana. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el abandonar la fe, la fe verdadera, porque convengamos que nadie, aún el ateo, tiene creencias. Cree en la no existencia de Dios, pero es una creencia. No tiene elementos también para comprobar la no existencia de Dios. De hecho, la mayoría de los ateos tienen más un resentimiento contra Dios y por eso se hacen ateos, por una cuestión de resentimiento más que por convicción. Pero bueno, más allá de eso, no juzgamos sus vidas ahora. Los que nos concentramos es que no debemos dejarnos mover fácilmente y que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes, o sea, el anticristo no va a aparecer sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El alejarse. ¿De quién? Y bueno, de los muchos. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, que la maldad se multiplicará. ¿Sí? La maldad en toda forma y manera. Pero fíjense, dice luego, y se manifieste luego el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hace este hijo de perdición? ¿Qué hace? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia del hombre de pecado es oponerse a todo lo que tenga algún vestigio de Dios. Todo lo que parezca Dios o sea objeto de culto. Nosotros el domingo vimos dos áreas, lo que pasa afuera y lo que no debería pasar dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué vemos afuera en el mundo? Vemos los que son más grandes, los que tienen más de 40, saben que hay una serie de cambios que tienden a borrar de la tierra todo lo que Dios ha formado.
En el domingo hablamos de la familia, pero también hay cosas como el hombre y la mujer. Dios quiere, el anticristo quiere borrar al hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? En un principio hizo Dios los cielos y la tierra, y después también dice, y varón y hembra los hizo Dios. Y les dijo, creced, fructificad y multiplicaos. ¿Y hoy qué vemos? No multiplicación. De hecho, hoy con el censo, aprovechando el censo, vemos que mundialmente hay un descenso de la natalidad, por la razón que fuera. Fructificar, lo que menos hace fructificar, lo que menos hay son familias. Lo que se está moviendo del medio es la imagen del hombre y una mujer. ¿Y qué se pone? Un andrógino, un androide, que no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque Dios hizo varón y mujer. Pero el anticristo, ¿qué va a hacer? Ni una cosa ni la otra, porque no quiere lo que hizo Dios. Mucho menos lo que es objeto de culto, ¿no? No hablemos de iglesia. Iglesia sea romana, sea evangélica, sea lo que sea. Tiene algo de culto a Dios, no quiere. La Navidad, si es posible, sacarla. A Jesucristo, sacarlo del medio. O sea, hacemos una religión, todo lo que quiera, pero no me hable de Jesucristo, no me hable de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿por qué no se habla de pecado? Porque el pecado es respecto de Dios, no respecto de mi perspectiva personal. ¿Entienden? Las personas dicen, para mí eso no es pecado. Pero la persona no tiene autoridad para decir que algo no es pecado, porque el pecado es definido a partir de la santidad absoluta de Dios, no de la perspectiva mía del bien y del mal. Entonces, ¿qué se saca de en medio? La palabra pecado. ¿Por qué? Porque pecado es una determinación o una referencia a la santidad divina, a partir de la cual se marca lo que es correcto y lo que no es. Hoy, al sacar a Dios de la escuela, del gobierno, de todos los estamentos sociales, ¿qué se saca? Todo lo que tenga en alguna medida la referencia, el absoluto. Se saca el absoluto y quedan los relativos. Y vos cuando tenés los relativos, ¿qué te queda? Y bueno, relativo de vos, relativo de mí. Pero lo relativo en realidad es relativo. Porque si no hay un punto de referencia, ¿cuál es la verdad? Verdades coexistentes no puede haber, dos verdades no puede haber. Porque 2 más 2 es 4 y 2 más 3 no es 4 y 4 más 5 no es 2. Es 2 más 2 es 4 y esa es la verdad. Entonces, en base a eso, ¿qué hace el anticristo? Va a través del tiempo cambiando, como la rana, la mentalidad de la sociedad incrédula, ignorante totalmente de la referencia de la verdad. Por eso recuerdan al principio de que hablábamos, de estar firmes ¿en qué? En la verdad, en la doctrina. Cuando uno pierde la referencia y empieza a tener percepciones personales, las cuales pueden ser muy respetables. Si uno quiere irse al infierno, Dios no se le opone. Dios no quiere que nadie se pierda, pero nadie está obligado a ir al cielo. Jesús dice, venid a mí todos los que quieran. Dios manda, eso sí, manda a todo hombre que en todo lugar se arrepienta, eso sí manda. Ahora, si te querés arrepentir o no, es problema ya de la persona. ¿En qué consiste la condenación? ¿En que Dios es malo? No, en que los hombres aman más la mentira que la verdad, las tinieblas que la luz, porque las tinieblas son ausencia de luz. La verdad que es una, la ausencia de verdad que es, y todo mentira. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, amaron más porque la luz la conocían, pero no la amaron tanto como amaron la mentira. Y en Romanos 1, recuerda, Dios condena a aquellos que con injusticia detienen la verdad.
y que cambiaron la verdad por la mentira, honrando a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios, primero, ¿qué hizo? Los entregó a pasiones vergonzosas, las entregó a las mujeres a hacer cosas horribles y después los entregó a sus propios pensamientos. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que Dios lo entregue a hacer lo que él cree que es correcto. Y termina lo que en Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y en Proverbios lo dice 3 veces. ¿Dónde termina todo esto? Y que un día verdaderamente aparece el anticristo y ya todo está preparado para que el anticristo venga, haga algunos milagros bien potentes y todo el mundo termine diciendo que Él es Dios y se siente en el trono de Dios, y ya está el mundo acomodado a todo lo que es anticristo, y cuando aparezcan los cristianos convertidos ahí es donde va a haber la mayor avivamiento y conversión en medio de la gran tribulación. Va a haber 144.000 judíos predicando que no van a poder ser muertos. ¿Recuerdan? 144.000 judíos van a venir. ¿Cuándo será? Y no sé. La Biblia dice que no sabemos cuándo, pero ¿qué es lo importante? Que el evangelio se va a seguir predicando para que los que quieran ser salvos vengan. Pero los que no quieran creer en la verdad, Dios les envía un engaño poderoso, dice, para que crean en la mentira y se condenen bien condenados. Bueno, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Está? Bueno, entonces vemos como el mundo está como la rana. No tiene la referencia. Nosotros sí somos seres que tenemos una temperatura estable, 36,6 promedio, ¿sí? Algunos un poquito menos, un poquito más, pero siempre regulamos nuestra temperatura. La rana no tiene una referencia interna, química, no sé cómo es el tema de la rana, animales de sangre que no regulan, ¿no? Bueno, las personas del mundo, las que no son creyentes, no tienen 36,6 de temperatura. Tienen un valor variable que va variando según el ambiente donde están. Ahora, cuando el ambiente que esté cerca de la ebullición, ya están cocinados. ¿Entienden cómo la analogía de la rana aplica a la condición como el mundo va entrando? Está en una olla el mundo. Está en una olla y la gente no se da cuenta de los cambios. ¿Salvo quiénes? Los cristianos, que tienen la luz de la vida, que tienen la luz de la palabra, que están firmes en la verdad, porque la Biblia no es antigua ni moderna, es eterna. Los principios de la Biblia no cambian, nunca cambian, porque Dios no cambia. La Biblia, las Escrituras, son absolutamente congruentes con Dios. Porque yo, Jehová, no cambio, no habéis sido consumidos. Y Él ha puesto su palabra y su nombre, dice la Biblia, por encima de todas las cosas. Y esas dos cosas, su persona y su palabra, están por encima de todo y no cambian. Su palabra, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús, uniéndose al Padre en el Espíritu de Cristo para ser parte del mismo Dios y la misma verdad que se hizo carne. Bien, ¿entienden esto? Es fundamental. Entonces ustedes ven que gracias a la misericordia de Dios y no a una inteligencia superior o un gran estudio filosófico, teológico, hoy ustedes... No, de hecho somos gente sin estudio, gente sin preparación, igual que los apóstoles. ¿Cuál era el único preparado académicamente entre los apóstoles? Pablo. Lucas era médico, pero él no era de los 12, ¿sí? Está bien, lo que decía porque era uno de los que ayudaban también. Lucas era un hombre preparado porque era médico, pero en el caso de los apóstoles eran uno,
cobrador de impuestos, el otro guerrillero. Había 4 pescadores, 2 pares de hermanos. Y bueno, un poco de cada uno y ninguno tenía estudio, salvo Pablo, que vino mucho después. O sea que Dios escogió lo vil del mundo para que nadie se jacte en su presencia. Y hoy no cambia Dios. Hoy Dios no escoge gente admirablemente iluminada en la universidad para ser el mensajero de su palabra. Escoge gente torpe como la que ves. Me pongo yo primero en la fila y bueno, usted póngase el atributo que quiera. Está bien. Gente como nosotros, sencilla, sin mucha letra, digámoslo así, pero con un corazón conectado a tierra, por decirlo así, ¿no? Que, como dicen los cristianos bien paisanos, se abaja, que se humilla a los pies de Cristo y sí entiende muy bien, mira, como Agur. A mí decía Agur, ahí en Proverbios 30, yo mucho de la ciencia de Dios no me hablé, pero una cosa sé, no añadas ni quites nada a Dios para que no te seas llamado mentiroso o para que no te castigue. Teme a Dios y que Dios es santo. Él no sé muchas cosas yo, pero teman a Dios, decía Agur, ¿no? Ahora, ustedes o nosotros, los que somos de Cristo, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. No estamos en la olla, gracias a Dios. Ni al pastor Carlos, ni a la iglesia Jesús es Vida, ni al seminario tal, no, ni al predicador tal, no. Gracias a que Dios nos escogió en Él antes de la salvación del mundo, y recuerde, ¿a través de qué? Del proceso santificador del Espíritu, ¿sí? ¿Y qué más? Y eso, a su vez, y la verdad, ¿no? Y la fe en la verdad, a través del Evangelio, el cual ustedes y nosotros escuchamos y en el cual aceptamos por gracia que nos fue concedida para arrepentirnos y creer en Él. Por esa gracia hoy estamos firmes y se nos exhorta a ser responsables en mantener nuestra firmeza en las doctrinas aprendidas y de ninguna manera a dejarse atribular de que Cristo está cuando Él venga, cuando Él tenga que venir. Mientras tanto, nuestra responsabilidad, ¿qué es? Predicar el Evangelio, mantenernos firmes en la verdad, separados del mundo y sus ideologías, sus negocios, sus grandezas, sus figuras, y tratar de ser, porque decir nosotros somos es medio soberbio o soberbio del todo. Es decir, más bien tratamos de ser lo más bíblico posible, tratar de adecuarnos lo más posible, pero nos falta. Y sí, podés encontrar muchas fallas y quizá tengas razón, pero no cambia la condición. Si somos escogidos, por más que encuentre fallas en mí, igual sigo siendo escogido, igual estoy en el proceso santificador, igual estoy en la verdad, igual por el Evangelio creí, igual espero al Señor Jesucristo que vendrá a recompensarme por mis obras, sean buenas y malas, igual, solo por gracia, y en eso perseveramos. Mientras el mundo se va cocinando lentamente, sea voluntariamente que no quiere o porque le resulta cómodo no oponerse al sistema, o porque ni siquiera se da cuenta. Ni se da cuenta que se está cocinando. Va despacito migrando a un sistema perverso, tan anticristo, tan antidios, que cuando se quieran dar cuenta, el anticristo se va a sentar en el trono de Dios y va a decir que es Dios. Y los que un día conocieron, mira, decían, tenía razón. Pero, ¿qué le pasó a la rana? Sonamos, dijo, cocinamos. Bueno, entonces finalizo este mensaje con una invitación, hermanos, a disfrutar. Escuche, porque esto le gusta estas partes, ¿no? A mí me encantan. Siempre me hacen soltar algún lagrimón.
a disfrutar de Dios y su bondad, confiando a pesar de la contrariedad del presente, a pesar de que ves que la olla está cocinando a muchos y no se están dando cuenta o no se quieren dar cuenta. Vos y yo podemos decir en el Salmo 34:1, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es un estilo de vida esto, hablar alabando a Dios, reconociendo a Dios. El otro día escuchamos con Susi, lo volvimos a poner, a veces lo escuchamos con los chicos, a Louis Armstrong, que cantaba What a Wonderful World. Es esa voz tan ronca que tiene Louis Armstrong. Y él decía: veo el celeste del cielo, lo blanco de las nubes. Mire qué canción tan pura. La compañía de los amigos, y digo, qué bello es este mundo. No, mire, sí, escuche la canción y busque la traducción. Veo el cielo celeste, el blanco de las nubes, veo la compañía de los amigos, digo, it's a wonderful world, es un mundo hermoso. Qué lado lindo, ¿no? Y no creyente, para nada. Pero claro, Louis Armstrong, ¿de qué año sería? Del 50 más o menos. 50 y por ahí más o menos. Qué mirada, ¿no? Esa dentadura gigante que tenía él, ¿no? Y cantaba con una gracia y con una simpleza. Digo, qué lindo que el cristiano pudiese imitar esas actitudes de un hombre, un artista, y tener de continuo, decir, qué lindo, qué linda mañana, gracias Dios. Qué lindo que tengo trabajo, gracias Dios. Qué lindo mirar a tu lado, yo miro a mi lado así, no digo roncar a mi esposa porque no ronco, pero la miro así, miro sus cabellos rubios y digo, gracias Dios. Y miro así, toco mi almohadita, ay, gracias Dios. Digo, cuando llega la noche, ¿no? Cosas son, ¿sabes? Pero en eso se fija. Y antes que fijarme en todo el odio del mundo, que el dólar, que la inflación del 70, que vamos al 80, que le vamos a ganar a, no sé, que vamos a entrar a la guerra de Vietnam, y todo el día con eso, y con eso, y con eso. Eso no es tener una alabanza de continuo en la boca, sino una queja constante. ¿Y el frío? Bueno, no está bueno, pero cuando uno ve por el televisor la nieve, oh, qué lindo, Señor. Los secretos de la nieve. Gracias, Señor. No hay otro como tú. Bueno, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, porque lo oyen los impíos y ¿qué pasa? Ay, mira, ya están los tontos cantando otra vez. Sí. Engrandeced a Jehová conmigo. ¿Sí? Y exaltemos aún a su nombre. ¿Dónde se hace esto? Y en la iglesia, porque en tu casa, ¿cómo va a ser de acuerdo con todo? ¿En una videollamada? No. ¿Sí? Mire esto. A ver, los que no están en la olla, pero están en un mundo donde Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A cuánto le agarran temores a veces? A mí me agarran temores, a todos. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos temores? Vamos al Señor, clamamos al Señor. Y la Biblia dice, y Él me libró de ¿cuántos temores? De todos. Los que miraron a Él, y esta es la parte linda, porque el mundo mira para cualquier lado menos para Dios. Pero los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Hoy puede que se burlen de tu fe, se burlen de la práctica de la piedad, se burlen de tu virginidad, se burlen de tu pasión por la justicia. Quizás se burlen de tu ir los domingos a la mañana con el frío que hace. ¿A quién se le ocurre ir a la iglesia un domingo a la mañana con 1,5 grados bajo cero? ¿Tiene que ser loco o cristiano? Lo mismo es, claro. Bien, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, mire que no habla de ricos ni de potentes, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo me angustio día por medio, por no decir 2 y 1, 48 por 24, pero clamo todos los días y Dios nos libra. ¿De cuántas angustias? De todas. Para colmo de bienes, el ángel de Jehová, o sea, Cristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso que el domingo veíamos que nuestra lucha es contra ¿cuántos demonios? Miles. Sin embargo, ¿quién está con nosotros? Uno solo, Jesucristo, suficiente. Porque Él acampa, quiere decir se queda alrededor de nosotros, los que le tememos, y nos defiende. Por eso dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre. ¿Qué hace? Que confía. No que lo nombra, sino que confía en un Dios que no ve, en un Dios que no puede tocar, pero que sabe que es verdad lo que dijo y que está presente. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta, dígalo usted, de ningún bien. Amén. Qué linda que es la Biblia. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos. Señor, y somos de aquellos pobres, menesterosos, torpes, que clamamos en nuestras necesidades, angustias, y tú nos libras. Libra en esta noche de los temores, de las angustias, a todo aquel que te tema, a todo aquel que ame tu palabra, a todo aquel que hoy se humilla a tus pies. Concédele, Padre, en tu misericordia, por tu pura gracia, la fortaleza en el hombre interior por tu Espíritu. Capacítalo para disfrutar de la paz, gustar y ver que es bueno Jehová para con el que le busca. Señor, bendigo a tu iglesia en esta noche. Guárdala del mal, presérvala del mundo. Del mundo eran y tú los tomaste y los constituiste en la familia de Dios. Por lo tanto, Padre, te adoramos, te bendecimos y en tus manos los encomendamos en el nombre de Jesucristo y decimos todos, amén.